Ya estaría. Ya. Hablamos hoy entonces de glomerulonefritis primarias. Listo. Ya. Listo. Vayamos. Básicamente para recordar nomás algunas estructuras, ¿no? Que ya habíamos visto en la anterior clase. Tenemos el túbulo proximal, espacio de Bowman, todo lo que está acá, capilares glomerulares, podocitos, prolongaciones podocitarias, mesangio, todo esto que está pintado, se pintan en amarillo, arteriola aferente, arteriola eferente, la mácula densa que está en contacto con el túbulo contorneado distal, ¿cierto? Está en la mácula densa. Tenemos acá el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Que también está en contacto con la mácula densa. Listo. Entonces, recordar un poquito los procesos podocitarios, ¿no? Prolongaciones, ¿no? Procesos podocitarios, diafragma de filtración glomerular, NEP1, nefrina, ¿no? Todo lo que es el endotelio fenestrado y membrana basal glomerular. Lo mismo, pero un poquito más detallado. Proteínas de anclaje como la integrina, distroglicano, colágeno de tipo 4, alfa-actinina tipo 4, diafragma de filtración glomerular, que está compuesto por nefrina, NEP1, NEP3, pecaderina y el FATUM. Y acá tenemos algunas moléculas de actina, que son las que mantienen la estructura o la arquitectura del podocito. Entonces, cuando hablamos de glomerulonefritis, estamos hablando de todas las patologías que alteran al glomérulo y la parte tubular, ¿no? Entonces, son enfermedades que afectan la estructura, la función del glomérulo, y pueden estar implicadas otras estructuras de la nefrona, como los túbulos, ¿no? Pues el túbulo contorno proximal. Nos hablamos de dos tipos, primarias y secundarias. Las primarias, pero ahorita hay alguien que quiere ingresar. Sí, doctor, por favor, están pidiendo acceso a mis compañeros. Tus compañeros, muy bien. Sí, por favor, Tus doctor. compañeros piden acceso. Bueno, primarias, donde la afectación renal, o sea, el compromiso renal, no es consecuencia de una enfermedad sistémica. Por ejemplo, ¿qué enfermedades sistémicas podrían dar un compromiso renal? Hablamos de lupus, ¿no? Estamos hablando de intoxicación por metales pesados, estamos hablando de problemas neoplásicos, ¿no? Entonces, diabetes, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, y las manifestaciones clínicas están restringidas al riñón. Esas son las primarias. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente con glomerulonefritis, lo primero que nosotros pensamos es lo siguiente. ¿Qué tenemos que pensar? Primero, que es secundario. Una vez que descartas que es secundario, recién piensas en primario. Secundarias, ¿no? Cuando la afectación renal es parte de una enfermedad sistémica, ¿no? Lupus, diabetes, ¿no? Entonces, una amiloidosis, mielomas múltiples, ¿no? Todo aquello que tenga un compromiso sistémico, vasculitis, ¿no es cierto? O una gamapatía monoclonal. Bueno, entonces las glomerulonefritis primarias son aquellas que tienen una base inmunológica, es decir, un componente inmunológico, motivo por el cual el tratamiento se basa en dar inmunosupresores, porque asumimos que la causa es una enfermedad de tipo autoinmune. En muchas de estas enfermedades no se sabe el lugar o cuál es el mecanismo inmunológico por el cual se desarrolla esto. Entonces, vayamos, no se desconoce el antígeno o causa de la enfermedad. Entonces, básicamente estas enfermedades son por descarte.
Entonces, la inmunidad va a desencadenar todo este tipo de lesiones glomerulares. Esta inmunidad, ¿no?, tiene un componente de inflamación que compromete o empeora la lesión glomerular, es decir, a nivel estructural, a nivel de las estructuras, tanto del podocito, de la membrana basal glomerular, del mesangio, de los capilares endoteliales o del revestimiento extracapilar, podría ocasionar la activación de este sistema de defensa, es decir, un componente autoinmune. Entonces, se ha podido establecer una relación entre los microorganismos infecciosos que pueden desencadenar respuestas inmunitarias anómalas frente a antígenos microbianos. Es decir, una respuesta exagerada, una sobreexpresión del componente inflamatorio. Y también factores genéticos, es decir, que están implicados, ¿no? Son causas de nefropatía glomerular. Familias, ¿no?, constantemente podrían tener este tipo de enfermedades. Entonces, ¿cuál es la frecuencia, no? La frecuencia. La frecuencia de estas enfermedades glomerulares es la siguiente, ¿no? Las primarias tenemos focales segmentarias, membranoproliferativas, ¿no? Las membranosas, ¿no?, lesiones mínimas. Entonces, estas, se ha visto que la focal y segmentaria, que es esta de acá, ¿no?, que está de acá, hasta el año 2005 su frecuencia era baja, pero posteriormente ha ido incrementándose, porque la principal causa de glomerulonefritis era la membranosa. La membranosa. Entonces, esta es la casuística más o menos, ¿no? Dependiendo de en qué hospital se estudiaba, se veía que, por ejemplo, la focal segmentaria tenía 21.7 en el Loaiza, en el 2 de mayo era 9.6, y básicamente era porque en esos tiempos no se hacía mucha biopsia renal, no había la disponibilidad de tener patólogos clínicos. Quiero manifestarles también que no cualquier patólogo sabe leer una biopsia de riñón. Es como una subespecialidad dentro de la patología, de la anatomía patológica. Entonces, posteriormente, ¿no?, hemos ido observando que las focales segmentarias se han incrementado en el tiempo. Entonces, quiero que me entiendan esto. No hay una característica clínica, ojo, característica clínica que defina el componente histológico. Es decir, si un paciente tiene, por ejemplo, síndrome nefrítico no es una característica, por ejemplo, de solo focal y segmentaria. O membranosa, solo es característica de, por ejemplo, un síndrome nefrótico, ¿no? No es característica de una membranosa. O sea, cada patrón histológico en la cual se dividen estas glomerulonefritis puede tener todas las manifestaciones clínicas, es decir, puede tener nefrítico, puede tener nefrótico, puede tener solo proteinuria, o solo podría tener, por ejemplo, hematuria, ¿ya? ¿Cómo es que nosotros establecemos el diagnóstico de estos pacientes? ¿Cómo decimos que es, por ejemplo, membrana proliferativa o focal y segmentario, lesiones mínimas? Básicamente porque, aparte de hacer la biopsia de riñón, que se debería de hacer de rigor, vemos cómo es el cuadro clínico, cómo es que ha ido evolucionando, algunos exámenes de laboratorio serológicos para ver, por ejemplo, un componente, cómo está el complemento, si hay o no depresión de complemento, o si tiene algún otro tipo de característica serológica. Entonces, por eso que dice, no, son entidades. Alguien prendió su micro, sería bueno que lo apague. Un momentito, lo voy a buscar. Ya. Son entidades muy heterogéneas, tanto por su etiología como por su evolución, ¿no? Heterogéneas, ojo. No es posible establecer una clasificación única que permita diferenciar las glomerulonefritis en grupos homogéneos. Y nuestra clasificación va a ser de acuerdo a datos evolutivos
histológicos y clínicos, y en base a eso los clasificamos en diferentes tipos. Por ejemplo, hay, por el tiempo de evolución, pues el glomerulonefritis rápidamente progresivas. ¿A qué nos referimos a esos? Glomerulonefritis son aquellas en las cuales el tiempo de enfermedad puede ser de semanas a algunos meses, tiempo en el cual la función renal se puede deteriorar en forma irreversible, ¿no? Sin retorno. Entonces, según su evolución, vemos que hay agudas, subagudas y crónicas. Las agudas comienzan en un momento conocido, sabemos específicamente cuándo han empezado, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un problema posinfeccioso, ¿no? Después de una infección de la garganta o de la piel. Hay síntomas claros, es decir, se edematizó, ¿no? Orinó con espuma, hizo edema palpebral. Suelen cursar con hematuria, a veces proteinuria, edemas, e hipertensión e insuficiencia renal, más compatibles con un cuadro clínico de síndrome nefrítico. Subagudas, tiene un comienzo menos claro, el deterioro de la función renal es progresivo, va de semanas a meses y no hay tendencia a la mejoría. Las crónicas, independientemente del comienzo, tienden a la cronicidad. En años se van volviendo crónicos. En años. Las focales segmentarias también en años podrían convertirse, pero algunas focales segmentarias, dependiendo, porque dentro de las focales segmentarias hay variedades, hay subtipos, y algunas no demoran años, demoran meses nada más para volverse crónicos. Suelen cursar con hematuria, proteinuria, hipertensión arterial e insuficiencia renal con evolución variable a lo largo de los años. Y es progresivo una vez que se instaura la lesión. Ahora, quiero que entiendan algo también. Yo les preguntaría en todo caso, ¿ustedes creen que las glomerulonefritis todas van bien? ¿Todas se curan? Preguntan John y Eduardo Flores Choque. Lo vamos a admitir. ¿Escuchan? ¿Sí? Ya. Entonces, no todas van bien. Algunas, por más que le des lo mejor de lo mejor, los mejores medicamentos, hayas hecho todo lo que tienes que haber hecho, terminan en diálisis. No todos van bien. Entonces, cada una de estos tipos de glomerulitis primarias tienen un pronóstico. Los pronósticos no son tan alentadores. No todos responden a los inmunosupresores al 100%, pocos. ¿Listo? Ahora sí. Y según la histología, básicamente, ¿para qué nos sirve la histología? Para dar información pronóstica. Nos permite saber primero qué tipo de variedades. Es lesiones mínimas, es focal segmentaria, es membrana proliferativa, extracapilar, ¿no? O sea, qué tipo es. Y dependiendo del tipo, nosotros podemos saber más o menos cómo es que va a terminar ese paciente. O sea, nos da información pronóstica de utilidad. Segundo, al hacer una biopsia podemos saber de 10 glomérulos cuántos están completamente esclerosados, es decir, fibrosados, y cuántos no. Y en base a eso es que nosotros también podemos definir si damos un tratamiento inmunosupresor agresivo o damos un tratamiento inmunosupresor o ya no damos inmunosupresores porque asumimos o vemos que no va a haber respuesta. Entonces, las enfermedades glomerulares primarias comparten manifestaciones clínicas, es decir, todas podrían tener en un momento dado síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, proteinuria, hematuria, ¿no? Dependiendo básicamente, el porcentaje puede ser variable en cada uno de ellos. Algunos pueden tener, por ejemplo, el 60% pueden ser debutar con síndrome nefrótico, un 10% con nefrítico, un 20%, por ejemplo, solo proteinuria, un 10% solo hematuria. Entonces, la biopsia renal es una técnica que nos permite establecer un diagnóstico.
¿Para qué? Para aplicar un tratamiento específico, sino también tener determinar qué tipo de lesión, si es aguda o crónica. Por ejemplo, si en la lesión, si en la biopsia tú ves que todo está lleno de colágeno, tipo 4, ya no hay nada que hacer. Ya, bueno, ahí ya no vas a inmunosuprimir porque ¿qué vas a rescatar? Ya nada. Todo está esclerosado. Y darle inmunosupresor lo único que va a hacer es ponerle en riesgo frente a una infección. Entonces ahí ya no das nada. Entonces hay lesiones crónicas no reversibles, ¿no? Aquí solo damos tratamiento de soporte, nada más. Damos, por ejemplo, IECAS, FUARA2, ¿no? Manejo de soporte, esperando que la enfermedad siga avanzando. En realidad no se va a detener la enfermedad. Probablemente enlentezcamos algo la enfermedad, pero no, siempre va a seguir avanzando. Entonces, las proliferativas son aquellas en que va a haber un aumento del número de las células, ¿no? ¿Y cuáles son estas, por ejemplo? ¿No? La mesangial por IgA, por IgM, todas las que tengan esto, ¿no? Membrano proliferativo mesangiocapilar, las posinfecciosas, endocapilares difusas, y las extracapilares. Las no proliferativas, en las cuales no hay aumento del número de células, ¿ya? De los glomérulos, la de cambios mínimos, segmental y focal, membranosa o extramembranosa. Entonces, según las manifestaciones clínicas también se dividen, ¿no? Se dividen, por ejemplo, si hay hematuria, pues hay glomérulos que pueden tener hematuria macroscópica o pueden tener hematuria microscópica, o solo proteinuria, con o sin síndrome nefrótico. Puede tener proteinuria de solo 1000 miligramos, proteinuria de solo 2000 miligramos, o algunos se acompañan. Puede ser, por ejemplo, un síndrome nefrótico que va a tener falla renal aguda, o insuficiencia renal aguda, o un síndrome nefrótico sin falla renal aguda. Entonces, la insuficiencia renal aguda, ¿no? Básicamente se puede producir tanto sea aguda como crónica. Y en parte nos sirve para determinar el pronóstico de ese paciente. También hay hipertensión arterial, en una tercera parte de los casos. No todos tienen hipertensión arterial. Otra cosa, no todos modifican la función renal, ¿no? A veces solo ven el examen completo de orina y dicen, el paciente está bien, no tiene la urea y la creatinina están bien, no debe ser renal. A veces están botando proteínas en grandes cantidades, ¿no? Entonces, las glomerulonefritis tienen 6 patrones clínicos. Alteraciones urinarias asintomáticas, hematuria macroscópica, puede haber síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, las glomerulonefritis rápidamente progresivas y las glomerulonefritis crónicas, ¿no? En las rápidamente progresivas hay una aparición gradual de proteinuria, pero la insuficiencia renal aguda que progresa un periodo de días o semanas y termina de dañarse completamente. Y ahí queda el riñón. Y en las crónicas se caracterizan por anomalías urinarias persistentes, hay un deterioro lento y progresivo de la función renal y de la proteinuria. Hasta aquí, ¿qué podrían decir ustedes de todo lo que hemos hablado? ¿Alguien que quiera opinar, que quiera ganarse un punto? Doctor, una pregunta. Tenía una duda. Marco Meneses, ¿no? Ya, a ver. Sí, doctor. ¿Qué número es tu DNI? Lo voy a anotar acá. No lo escuché. ¿El número de DNI, Marco? 70 20 10 63. Ya, listo. Dime, Marco. Doctor, tenía una pregunta acerca de la glomerulonefritis de cambios mínimos. Uh-huh. Según sé, esta es muy común, sobre todo en menores de entre 6 a 12 años. Y ya que es de cambios mínimos, ¿cómo podemos llegar al diagnóstico? Si esta es de cambios mínimos. Fácil. Porque, como les decía, nosotros solo vemos patrones histológicos, no. Vemos clínica, ¿no? Estos pacientes generalmente cursan con síndrome nefrótico. ¿En qué grupo etario están más frecuentemente? En niños. ¿Requieren biopsia renal los niños? No. Un niño que viene con síndrome nefrótico, no le haces biopsia, porque a priori asumes que es
cambios mínimos. ¿Cuándo haces la biopsia? Haces la biopsia cuando es córtico resistente. Es decir, es un paciente que usualmente estos pacientes utilizan corticoides a 1 por kilo de peso de prednisona. Tú le das prednisona, ¿no? Y vas viendo que no va bien el tiempo y dices, escucha, no será, de repente es otra cosa. ¿Qué tal no es cambios mínimos? Le haces biopsia y te das cuenta que es focal y segmentaria. Dices, ah, sí. O vas, le haces la biopsia y dices, oye, sí, es cambios mínimos, pero es otro tipo, ¿no? Es córtico resistente, es córtico sensible. De repente no responde bien solo a corticoides. De repente tenemos que dar otro tipo de un anticalcineurínico, que puede ser, por ejemplo, ciclosporina o tacrolimus, ¿no? O sea, ahí te vas dando cuenta. O sea, por eso te digo, o sea, no solo es el hecho de que veamos nosotros una biopsia de riñón. O sea, la biopsia de riñón no te va a definir todo. ¿Ya? Ahora, ¿qué más puedes hacer? Microscopía electrónica. ¿Está al alcance de todos? No. Ahí les comento, la Universidad Nacional Altiplano tiene microscopio electrónico. Una pregunta, ¿lo están utilizando para algo? No. En medicina había uno hace tiempo. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, esa parte, ¿no? La parte de investigación no se puede hacer, ¿no? Porque no había quien lo utilice, ¿no? Bueno, ya. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna aclaración? Doctor. Doctor, yo. Dime. Flores Condori. Habla. Flores, tu DNI. 70 17 80 21. 77, 80, 21, ya. Sí, doctor, mi pregunta más va relacionada, como bueno, usted lo explicó, si bien es cierto, la clínica, o sea, es más un factor que hay que considerar en estos pacientes. Entonces, mi pregunta va en cuanto a la terapia de inmunosupresión. Mi pregunta es si es que hay algunos factores que se deban de considerar en pacientes, o sea, para identificar a estos pacientes, no sé, que tengan un alto riesgo de rechazo, ¿no? Lo que es la inmunosupresión. Rechazo no hay, lo que no hay es respuesta. Okay. Tú le das el inmunosupresión y no responden al tratamiento algunos, o responden en forma parcial. ¿Ya? Sí, mira, la clínica es importante, sí, pero todo se tiene que complementar también con la parte histológica y también la respuesta al tratamiento. O sea, son varias cosas que tú vas evaluando en el paciente. Los pacientes son crónicos. El tratamiento de ellos, ¿cuánto dura? ¿Cuánto creen que puede durar el tratamiento de un paciente que está con este tipo de enfermedades? No es días, no es semanas. Son años. Son pacientes que están con 5, 6, 8, 10, 15 años, hasta 20, 30 años, que están con tratamiento inmunosupresor, que básicamente lo que hace es evitar la progresión de la enfermedad. Progresión significa fibrosis, ¿no? Cambio estructural. Una estructura que antes era un glomérulo no se convierte en colágeno de tipo 4. Si es colágeno de tipo 4, obviamente ya no va a desarrollar funciones de filtración, generación de eritropoyetina, ¿no? Todo eso. Entonces, ¿tu objetivo qué es? Das inmunosupresión para evitar que progrese la enfermedad. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Y qué hacían antes cuando no había inmunosupresión? Básicamente los pacientes terminaban en insuficiencia renal crónica y terminaban dializando. Y el tiempo de sobrevida era menor. ¿Cuánto creen que vive un paciente en diálisis peritoneal o en hemodiálisis? Un paciente en hemodiálisis, ¿no? La expectativa, ¿no? La media es de 12 años. Igual en peritoneal. En trasplante quizá lleguen a 15, quizá hasta 20 años. Entonces la idea es que tú conserves el riñón nativo el mayor tiempo posible. Obviamente hay algunas enfermedades que van mejor que otras, ¿no? Hay enfermedades que tú le das inmunosupresión, igual van mal. Eres agresivo, la plasmaféresis le haces, porque asumes que hay un problema ahí a nivel circulante. Haces plasmaféresis, ¿no? Le das tratamiento inmunosupresor, ¿no? Con drogas inmunosupresoras potentes, y no va bien. Igual van mal. O sea, en los mejores lugares les dan eso y ese es pues su reporte de ellos. ¿No? Nosotros casi no reportamos nada. Nuestra casística no es como la que manejan los centros de referencia.
¿Ya? Listo, sigamos entonces. Entonces, las glomerulonefritis primarias, ¿cuáles son? Tenemos de lesiones mínimas, focales y segmentarias, tenemos membranosas, tenemos mesangiales por IgA, tenemos membranoproliferativas y estos dos grupos, ¿no? Extra y endocapilares. Si se van fijando acá, por ejemplo, de lesiones mínimas, la manifestación clínica predominante es el síndrome nefrótico, ¿no? Síndrome nefrótico, se caracterizan por síndrome nefrótico, pero no implica que no puedan ellos tener, por ejemplo, alteraciones asintomáticas del sedimento urinario. Pero habitualmente debutan con síndrome nefrótico. Focal y segmentaria puede tener, por ejemplo, alteraciones asintomáticas del sedimento urinario, es decir, pueden tener, por ejemplo, proteinuria en niveles pequeños, estamos hablando de más del valor permitido, de 150, que sea hasta 3.5. Algunos pueden tener síndrome nefrótico, algunos pueden hacer glomerulonefritis crónica. Las membranosas, por ejemplo, ¿no? Tienen un poco de nefrótico, tienen un poco de alteraciones sintomáticas, un poco de glomerulonefritis crónica. Las mesangiales por IgA pueden tener hematuria macroscópica, pueden tener alteraciones sintomáticas del sedimento urinario, pueden tener un poco de insuficiencia renal rápidamente progresiva. Algunos pueden tener quizás nefrótico o no, o algunos hacen glomerulonefritis crónica. Las membranoproliferativas pueden tener un poquito de alteraciones asintomáticas urinarias, síndrome nefrótico, nefrítico. Las extracapilares pueden tener insuficiencia renal rápidamente progresiva, algunos síndrome nefrítico, algunos síndrome nefrótico. Las endocapilares, síndrome nefrítico, nefrótico y alteraciones asintomáticas del sedimento urinario. ¿Cómo van respecto al uso de algunos marcadores serológicos? Por ejemplo, el ANCA, anticuerpos antimembrana basal glomerular, o antiestreptolicina O, componente C3, C4. Las lesiones mínimas, por ejemplo, no tienen nada. Está normal. Focal y segmentaria igualito, no hay nada. Membranosa, normal. Mesangial por IgA, normal. Acá comienza a cambiar la situación. Tenemos las tipo 1, por ejemplo, tienen el complemento puede estar normal, o el complemento 4 puede estar normal o bajo. El complemento C3 va a estar disminuido. De las tipo 2 puede estar normal C4, ¿ya? Pero el C3 puede estar disminuido. No, hay depresión de complemento, hay depósitos de complemento en algunas células glomerulares, ¿no es cierto? Y aquí, las extracapilares, tenemos anticuerpos antimembrana basal glomerular, C4, C3, en estos pacientes va a estar normal, pero sus anticuerpos van a estar positivos. El ANCA podría ser positivo. Inmunocomplejos, ¿no? Por inmunocomplejos. C4 está normal o disminuido, C3 está normal o disminuido. En el ANCA, como es pausinmune, normal, y el ANCA está positivo. Las endocapilares tienen depresión de complemento 3 y a veces de complemento 4, pero la antiestreptolicina O suele ser positiva. ¿Ya? Los otros son negativos. Entonces ya vamos viendo, ¿no? Tenemos un patrón histológico, tenemos características clínicas y tenemos características serológicas que podrían más o menos indicarnos a qué estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, tú le pides C3, C4 y el C3 está disminuido, entonces dices, oye, ¿no será una membrana proliferativa? Haces la biopsia y confirmas. Ves las características clínicas y va por ahí, ¿no? Y vas viendo que algunos no responden bien al tratamiento. Entonces, el tratamiento general, ¿cuál creen que podría ser con todo lo que hemos visto? ¿Qué es lo que se debería de hacer? Una buena dieta, doctor, disminuyendo la sal. Y ya está, para que no se hematice, ¿no es cierto? Ya, ¿qué Sí. más? Que no suba la presión. Ya, ¿qué otra cosa más? Ya, vamos. Restringir sal, más aún si el paciente va acompañado dentro de sus manifestaciones clínicas,
va con hipertensión arterial. Si tienes síndrome nefrótico, restringes a 2 a 4 gramos por día. Y también restringes líquidos. Solo si hay un edema importante, será necesario una restricción más importante. Respecto a la ingesta proteica, en el síndrome nefrótico, una dieta que va de 0,8 gramo por kilo por día. Si hay insuficiencia renal asociada, es decir, ha subido su creatinina a más de los valores normales y su depuración ha disminuido, entonces reducimos la ingesta de proteínas a 60 gramos por día, ¿no? Es muy recomendable el control de la obesidad. Adicionalmente, antes decimos que abandone el tabaco, que practique un ejercicio físico regular. Esto es lo que va a llevar, esta va a ser su esquema, ¿no? En cierta forma, la calidad de vida que va a tener todo el tiempo que recibe el tratamiento. Como les dije, puede ser meses, años que va a estar así, ¿no? Solo en situación de síndrome nefrótico con anasarca es recomendable el reposo en cama, ¿no? Sin que sea prolongado por el riesgo de trombosis. ¿Y por qué hacen trombosis estos pacientes? Porque en el síndrome nefrótico eliminan una proteína colorina que se llama antitrombina 3. Entonces, al eliminarse la antitrombina 3, el riesgo de que tenga coágulos es más alto, más aún si está en reposo. Tratamos hipertensión arterial, que usamos de preferencia IECAS, ARA2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de por sí, al margen de todo esto, puede tener un problema de enfermedades de tipo cardiovascular. ¿Y cuánto debe ser nuestro objetivo de tratamiento en ellos? 130 o 80 milímetros de mercurio. Si es que ya hay insuficiencia renal, es decir, si ya la depuración ha disminuido, si la creatina ha subido, ¿no? Y de 125 a 75 en caso de proteinuria superior a 1 gramo en 24 horas. Espérenme un momentito, por favor. ¿Por qué se daría IECAS y ARA2? ¿Y por qué creen que la presión debe ser más baja en caso de que haya una proteinuria superior a 1 gramo en 24 horas? ¿Cuál creen que es el objetivo? Disminuye la presión arterial, doctor. Lo que queremos es disminuir la presión hidráulica a nivel del capilar glomerular. ¿Ya? ¿Qué más? ¿No? Pero si por A o por B tu paciente, tú le das IECA, le das ARA2, y pese a eso no baja la presión, no te vas a quedar solo con eso. Puedes utilizar otro tipo de fármacos antihipertensivos que pueden ser tranquilamente, por ejemplo, calcio antagonistas, beta bloqueadores, ¿me entiende? Ya no siempre te vas a quedar con eso. Entonces, también hacemos un control de la proteinuria porque inhibimos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El objetivo es el uso de IECAS y ARA2 y básicamente es la reducción de la proteinuria además del control de la presión arterial, ¿no? Iniciamos el tratamiento con dosis bajas, salvo que tu paciente sea hipertenso, pero si de repente maneja presiones de 110, 120 de sistólica, 120 sobre 80, no le vas a dar dosis altas, ¿no? Porque lo vas a hipotensar. Entonces le das dosis bajas
que se van incrementando progresivamente hasta la dosis máxima tolerada, es decir, hasta que no le baje mucho la presión, o hasta haber alcanzado el objetivo ideal. ¿Cuál es el objetivo ideal? Tener menos de 0, o sea, 500 miligramos por día de proteinúria. Entonces, tiene un efecto renoprotector, va asociado al descenso de la proteinuria, y el efecto antiproteinúrico es variable según la entidad. O sea, si bien es cierto, estamos hablando ahorita, ¿no?, de un tratamiento general para todas las glomerulonefritis, porque cada uno también tiene un tratamiento diferente. Entonces, por ejemplo, digamos que en la focal y segmentaria, por ejemplo, su efecto no es tan bueno como quizás sea en cambios mínimos, o que quizás sea en membranosa. O sea, es variable. O sea, no es que para todos va a ir bien con este tratamiento antiproteinúrico. Ahora, por ejemplo, ¿no?, en la glomerulonefritis mesangial por IgA tiene un efecto demostrado, ¿no?, siendo menor en las focales y segmentarias, las membranosas, o la membrana proliferativa. ¿A todos le damos? Sí, ¿no? En caso de proteinuria no nefrótica, en el que el tratamiento son el tratamiento de primera elección. Las proteinurias de rango nefrótico, estamos hablando de 5, 6, más de 3.5 gramos, ahí damos también, pero el tratamiento de elección generalmente es el inmunosupresor, ¿ya? Estamos hablando de las primarias, ¿ya? Primarias, no secundarias. Por ejemplo, un paciente con nefropatía diabética, ¿no?, enfermedad renal diabética, va a tener un síndrome nefrótico, pues de 8, 6 gramos, ¿no? ¿Ahí le daríamos o no le daríamos inmunosupresor? ¿Qué dice? No, no damos, ¿no? Porque la causa el origen es otra cosa. Bueno. En otras entidades no tiene ningún efecto favorable salvo el control de la hipertensión arterial, como en las glomerulonefritis extracapilares y posinfecciosas. Ahí nuestro objetivo solo es controlar presión arterial. En lesiones mínimas o cambios mínimos no están indicados salvo si existe hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque responden rápidamente a corticoides. Por ejemplo, en las fases iniciales del síndrome nefrótico como anasarca pueden estar incluso contraindicados. ¿Por qué? Porque si es paciente generalmente están con hipovolemia, están hipotensados. Si tú le das un IEC y un ARA2, peor lo vas a tumbar. O sea, menor perfusión renal. Recuerden que la presión de filtración glomerular tiene que ser más de 65. Tú le bajas menos de eso, va a ser falla renal. En algunos casos, algunos estudios, se demostraba que había un efecto sinérgico del doble bloqueo, ¿no? O sea, dabas IECA y dabas ARA2, ¿no? Pero ahora se ha demostrado que sí, en algunos casos va bien, pero en otros, depende de la entidad, empeora algunas veces incluso se llegan a diálisis por el tratamiento. Porque hace una falla renal aguda. También usamos espironolactona como un efecto antiproteinúrico, pero hay que tener mucho cuidado porque si tu paciente tiene insuficiencia renal, tiene que estar pendiente del potasio. ¿Y por qué tendríamos que tener cuidado del potasio? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que se acuerde? También hacemos el tratamiento de la hiperlipidemia. ¿No? Es un trastorno frecuente, las glomerulonefritis, que cursan con síndrome nefrótico, ¿no? Básicamente porque hay un incremento en la síntesis hepática de lípidos y apolipoproteínas. El tratamiento dietético es la única medida justificable, ¿no?, en las transitorias. El resto va asociado a inhibidores de la hidroximetilglutaticoenzima A reductasa, en este caso las estatinas, ya que generalmente se acompañan de hipercolesterolemia y pocas veces de hipertrigliceridemia. ¿Y cómo tratamos el edema en estos pacientes? Usamos furosemida o toracemida, ¿no?, diuréticos de asa. En caso de que haya anasarca, ¿ya?,
o la albúmina sérica está en menos de 2, damos albúmina por vía, o sea, albúmina humana, más furosemida. ¿Ya? Recuerden que la furosemida, su transportador, es la albúmina. O sea, la albúmina es la que transporta furosemida, no es su transportador. Y si tienes poca albúmina y tú le das furosemida, probablemente no tenga mucho efecto. ¿Por qué? Porque la albúmina está baja. Respecto a los diuréticos de ASA, la respuesta es escasa. Si es escasa y no tienes falla renal aguda, das tiacidas y das antialdosterónicos. Si tienes menos de 30 de depuración, probablemente tu tiacida no funcione. ¿Qué tiacidas conocen? Un fármaco. ¿Qué tiacidas conocen? A ver, Edwin Pascual Carita. ¿Qué opina Edwin? La furosemida, doctor. No, ¿cómo? ¿La furosemida qué es? ¿Es una tiacida? Chicos, ¿qué opinan? No, doctor. No, pues no, no es. Puede ser la clorotiazida. Hidroclorotiazida. Espironolactona. No, la espironolactona es un antialdosterónico, no es una tiacida. A ver, inhibidores de la anhidrasa carbónica que conozcan. Acetazolamida, doctor. Acetazolamida, ¿no es cierto? Otro, aparte de la acetazolamida. Les decía a sus compañeros, los tres que vinieron a las prácticas, cuando ustedes están construyendo su profesión, ¿no? Quieren ser médicos, por X motivos, ¿no? ¿Cuál será su motivación? Pero quieren ser médicos. Entonces, asumo que todos quieren vivir de su profesión, ¿no es cierto? Nadie estudia medicina para después colgar el cartón en la pared de la sala. Entonces, ese es su negocio, en otras palabras. La medicina, es una profesión que es de libre ejercicio, ¿no? O sea, tú vas a vivir de eso, quizás ganes dinero de eso, ¿entiendes? Pero para que hagas eso tienes que estar seguro de lo que haces, que más o menos te reconozcan en lo que haces. Para que te reconozcan lo que haces tienes que tener diferentes tipos de habilidades, ¿no? No todo es memorizar. Tienes que tener otro tipo de habilidades que también te permitan destacar o sobrevivir en cierta manera. Pero si hablamos de la parte académica, necesitan ustedes, es como que estuvieran construyendo una casa. Si quieren construir una casa y quieren llegar a hacer muchos pisos, ¿no? Ustedes quieren construir una casa de unos 10 pisos, qué sé yo, obviamente no van a usar un fierro delgadito. Necesitan buenas columnas, buenos materiales. Esas columnas y esos buenos materiales ustedes son la fisiología, la farmacología, la fisiopatología, la anatomía, ¿no? Y otras ciencias básicas que ustedes tienen que dominar muy bien, un buen manejo de esas áreas. Si no, su casa va a ser endeble. A medida que vaya subiendo, el riesgo de que se caigan es mayor, porque han construido un terreno inestable. Entonces, la farmacología sí es importante que la sepa. Deben repasar siquiera una media horita de farmacología al día, todos los días. ¿Ya? Listo. Entonces, continuemos. Entonces, como les decía, también tienen complicaciones tromboembólicas. Si ciertos pacientes tienen complicaciones tromboembólicas, nuestro objetivo es evitar que hagan trombos y por lo pronto que hagan émbolos. ¿Cuál sería el riesgo de que un paciente haga una trombosis venosa profunda en miembros inferiores? ¿Qué es lo peor que le podría pasar a ese paciente? Un TEP, doctor, un tromboembolismo pulmonar. Claro, ese coágulo, ¿no? Ese émbolo va a llegar al pulmón y el paciente va a morir por eso, antes que por su síndrome nefrótico. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos, no? Nosotros hacemos profilaxis antitrombótica. Damos heparinas de bajo peso molecular, ¿como cuál? ¿Qué heparina de bajo peso molecular conocen? A ver, sin plagiar, a ver, para que se acuerden.
¿no? Enoxaparina, doctor. Enoxa, ¿no? Enoxaparina. Entonces, sobre todo en los pacientes que tienen reposo, entonces sí, le das profilaxis antitrombótica. Ya, no das aspirina, ¿no? ¿Podrías dar warfarina? Quizás sí, pero lo que más usas es la heparina de bajo peso molecular. Entonces, ante cualquier episodio trombótico se debe iniciar tratamiento anticoagulante. ¿Qué anticoagulantes conocen, chicos? ¿Qué anticoagulantes? Aparte de la enoxaparina. La warfarina. Ya, warfarina, otro. Heparina. Otro. Fármaco, ¿con qué librito han llevado? A ver, cuenten. No me digan que siguen llevando farmacología con liter. ¿Ya? ¿Qué sería? ¿Han escuchado del dabigatran? ¿Alguien escuchó al dabigatran? ¿Qué es el dabigatran? Creo que era un inhibidor directo de la trombina. El rivaroxaban, apixaban. ¿Han leído sobre ese fármaco? Creo que era un inhibidor directo del factor 10 activado. Ya tenemos que estar seguros de lo que decimos, ¿no es cierto? Ya. Van a revisar eso, ¿eh? Es importante que sepan eso. Ya casi pocas personas usan warfarina. Y la heparina ha sido sustituida por las heparinas de bajo peso molecular. Ya. Es un poquito caro. El perfil de seguridad es un poquito mejor que de la warfarina. El riesgo de sangrado es igual, pero fácilmente se puede suspender. En el otro tienes que dar plasma fresco congelado y todo eso, ¿no? Entonces vayamos al tratamiento del síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es básico, el control del edema, ¿no? Es importante que no haya insuficiencia cardíaca porque comienza a tener gran cantidad de volumen y hacen falla cardíaca. Controlar la hipertensión arterial, no requiere antihipertensivos. Se da tratamiento antibiótico siempre y cuando sea una causa infecciosa lo que le está desencadenando. Entonces, la insuficiencia renal aguda, ¿no? O falla renal aguda, lesión renal aguda, como ahora quieran, lo han llamado, básicamente consiste en una serie de medidas médicas, soporte dialítico algunas veces, hacen una falla renal aguda, requieren soporte dialítico, ¿no? Pues como se darán cuenta, una glomerulonefritis, en conclusión, puede tener diferente tipo de manifestaciones, ¿de acuerdo? Diferentes manifestaciones. No es una sola manifestación clínica. Segundo, el patrón histológico va a ser diferente dependiendo. En general, nuestro tratamiento general de todas las glomerulonefritis está basado básicamente en control de la presión alta, ¿no? De la hipertensión, das profilaxis para evitar trombos, ¿no? ¿Qué más? Das antiproteinúricos, en algunos casos das antibióticos, ¿no? Y restringes volumen en algunos casos. Respecto, si ya, por ejemplo, esta glomerulonefritis ha avanzado y se ha convertido en enfermedad renal crónica, es decir, del millón de glomérulos que tienes, de repente ya 700,000, 800,000 están esclerosados, ya probablemente no des inmunosupresión, ¿no? Porque ya tienes poco que salvar. Pero en estos pacientes, básicamente, cuando ya tienen insuficiencia renal crónico, no solo es minimizar complicaciones y preservar la función renal, tratar de prolongar lo más que se pueda. En la mañana justo vi un paciente que está en diálisis, ¿no? Ha estado siendo visto en Puno, en el Manuel Núñez Butrón. Años, ya 2 años, creo que solo le daban antiproteinúricos, ¿no? Yecas, Zaragoza, más las recibí de vez en cuando. Y en realidad era un paciente que tenía lupus, es varón. Y asumo que porque era varón, nadie sospechó que era lupus, ¿no? Y era lupus. Entonces su perfil ENA salió positivo, su ANA, su anti-DNA de doble candela estaba alto.
Pero ya, pues, haciéndole la ecografía, el riñón ya estaba completamente pequeño. Medía 7 por 3 centímetros, ¿no? Ambos riñones, no había una buena difracción córtico-medular. ¿Se acuerdan cuando hicimos la clase de exámenes, ¿no? De imágenes que se hacen en el riñón? Ya no había una buena difracción corteza con médula. Entonces ya a ese paciente, ¿le daríamos tratamiento para el lupus o ya no le daríamos tratamiento para el lupus? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se durmieron? Yo no, doctor. ¿Qué opinan? ¿Qué darías? ¿Das o no das tratamiento para lupus? Ya, mira. En ese caso, dicen que cuando ya el riñón se compromete y termina en diálisis, ya el lupus se apaga, ¿no? Lo que habitualmente pasa. Pero recuerden que el lupus es sistémico. Si tuviera otro tipo de manifestaciones clínicas, sí das tratamiento. Ya, das tratamiento. Bueno, entremos entonces a las glomerulonefritis primarias una por una. Ya hablamos de este cuadrito, ya hablamos de esto, también vimos los podocitos, revisamos esto en la anterior clase, los elementos de ahí también, esto también ya. Y recordemos primero cómo es un glomérulo normal en una biopsia renal. Una biopsia renal, lo primero que hacemos es determinar cuál de los 4 compartimientos histológicos está dañado. Cómo están los glomérulos, cómo está el intersticio, cómo están los túbulos, cómo están los vasos sanguíneos. Entonces, cuando hacemos biopsia de riñón, evaluamos todos estos componentes tubulares, todos estos componentes de la nefrona, básicamente. ¿Cuál está más comprometido? Entonces, en el glomérulo, ¿qué evaluamos cuando vemos la parte del compartimiento del glomérulo? El grado de celularidad, es decir, ¿se acuerdan que hablamos de proliferativas y no proliferativas? Glomerulonefritis proliferativas y no proliferativas. En las proliferativas, obviamente, va a haber un aumento del tamaño, del número de las células, ¿no? No debe haber más de 3 células por área mesangial. Hipercelularidad, depende de dónde evaluamos, ¿no? De 2 a 3 micras como máximo. Y básicamente hay que ver que no sea en el polo vascular, ¿no? A veces el corte es grueso, no está bien cortado, el micrótomo no ha cortado bien, una falsa hipercelularidad. No evaluar la celularidad en las áreas mesangiales adyacentes al polo vascular, sino en la punta, ¿de acuerdo? La punta del glomérulo. Segundo paso que tenemos que buscar, determinar el tipo de hipercelularidad, ¿no? ¿Qué tipo? ¿Qué predomina? ¿Dónde están aumentadas las células? ¿A nivel mesangial, a nivel endocapilar o a nivel extracapilar? Si es mesangial, son las que están ubicadas en el mesangio, con nada o poca disminución de las heces capilares, ¿no? Solo en el mesangio. Endocapilar, ¿no? Es dentro del capilar glomerular. Entonces ahí no vamos a ver células glomerulares, sino lo que vamos a ver son células inflamatorias. Vamos a ver polimorfonucleares, monocitos o linfocitos, ¿no? Que están ingresando al penacho. Se llama endocapilar por convención, ¿no es cierto? Hay una hipercelularidad dentro del penacho capilar. Las núcleos células son más variables. La extracapilar, hay proliferación de células en el espacio de Bowman, ¿no? Pueden ser al menos 2 capas de células tapizando la cápsula de Bowman. Generalmente son células parietales y células inflamatorias, principalmente monocitos. Entonces ahí se le denomina crecientes o semilunas. ¿De acuerdo? Entonces hay un tipo de lesión que se llama global. ¿Por qué? Porque todo el glomérulo está comprometido, todo el glomérulo. Segmentario del glomérulo, ¿no es cierto? Una parte va a estar comprometida. Difuso, de todo el riñón que tú tienes acá, de todo el millón que vas a tener acá. Difuso, decimos que compromete todos o casi todos los glomérulos. Y focal, solo algunos glomérulos nomás, en esta parte de acá. ¿Ya? Solo algunos glomérulos, no hay un número porcentaje definido, pero tiene que ser de al menos, por lo menos de menos del 80% de los glomérulos.
En algunos hablan difuso del 50%, sobre todo en nefritis lúpica. ¿Ya? ¿Qué hablamos de hialinosis? Hay depósitos glomerulares homogéneos que pueden ser amorfos, ¿no? Principalmente de material proteínas. Esclerosis, colágeno tipo 4. Entonces ustedes han hecho pues ya patología, ¿no es cierto? Patología, en segundo año creo que se hace. Entonces hay diferente tipo de colorantes, ¿no? Plata, metenamida, el PAS, hematoxilineosina, ¿no? Cada uno de estos colorantes tiene una afinidad para poder colorear diferentes estructuras del glomérulo. Algunos tienen más afinidad, por ejemplo, con las células mesangiales, algunos tienen más afinidad con el colágeno tipo 4, ¿no? Pues y en base a eso nosotros vamos viendo cuál es el componente que está más comprometido. Fibrosis, ¿no? Que básicamente es una cicatrización con colágeno de tipo 1, que es el colágeno de tipo intersticial. ¿Y en quiénes vemos eso? En aquellos pacientes en los cuales ya no hay mucho que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, este es un glomérulo normal. Glomérulo normal, ¿no? Y vemos la celularidad. Acá vemos, este es un capilar glomerular que está acá. Acá hay otro, ¿no? Y así sucesivamente. Este es el núcleo de esa célula endotelial, y así vamos viendo. Acá, por ejemplo, hay un glóbulo rojo, ¿no? Hematí. Entonces, todo esto que ustedes ven que estoy subrayando en amarillo, es la capa parietal, ¿no? Y aquí está el espacio de Bowman, todo lo que estamos pintando en el momento. Listo. No lo voy a hacer muy complejo, continuemos. Cada uno tiene sus lóbulos, tiene su matriz mesangial. Por ejemplo, acá el colágeno tipo 4 se pinta muy bien con tinción de plata, ¿no? Plata de metenamina. La matriz mesangial, en este caso, tiñe con PAS, ¿no? Igual las membranas basales. Se ven claritas las membranas basales acá. Ya que está compuesto por colágeno tipo 4. ¿No? Igual acá, pero con otro tipo de colorante, en este caso, plata metenamina. Ahí se ve la membrana basal un poco mejor o mayor aumento. Y aquí vemos un podocito, el diafragma de filtración. Y aquí está el aparato yuxtaglomerular. Y esto ya lo hablamos, también esto ya hablamos. Y vayamos a nefropatía por cambios mínimos. Entonces, en cambio se le dice cambios mínimos, porque en realidad la microscopía óptica los cambios son básicamente cambios que son depreciables, es decir, no son cambios así relevantes en la estructura del glomérulo. Ya no hay un cambio extenso, aparatoso. Tú ves y parece que estuvieras viendo un glomérulo normal. Pero la característica es completamente, se da en la edad pediátrica, se presenta con mayor frecuencia de los 2 a los 6 años, tiene mayor incidencia en el sexo masculino, ¿no? Y básicamente tiene un síndrome nefrótico puro, en el cual la mayor cantidad de proteínas que se eliminan son albúmina, ¿ya? Y representan el 80% de todos los casos de síndrome nefrótico en el niño y 15 a 20% en el adulto. En el niño generalmente es primario, pero en el adulto no. En el adulto es secundario ¿a qué? Secundario a un cáncer, una neoplasia oculta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si tú haces la biopsia de un paciente y encuentras que tiene cambios mínimos, no tienes que parar hasta encontrar el cáncer, porque probablemente tenga un cáncer así de colon, ¿no? Algo que tú no estés viendo de forma aparatosa, ¿no? Está empezando un cáncer de colon o de mama, ¿no? En la mañana vi una paciente que viene a la consulta porque básicamente tenía un trombo, ¿ya? Un trombo mejor dicho, tenía aumento de volumen de uno de los miembros inferiores, ¿ya? Hacer un edema duro, poner un edema blando, así renal, ¿no? Y recuerden que los edemas renales son bilaterales, pues, ¿no? No solo son un solo pie, un solo miembro inferior, mejor dicho. Entonces yo digo, pues no, esto es un coágulo, ¿no? Pero ¿por qué un coágulo? ¿Por qué se habrá golpeado, de repente había trauma, ¿no? Sí, efectivamente había el antecedente de que se había caído de la moto, ¿no? Pero me dice, me está creciendo un bulto en la mama.
Entonces la examino y tenía pues efectivamente una masa grande. Le examino la axila de ese mismo lado y encuentro un ganglio también bien grande, ¿no? Tendría 6 centímetros por 8 más o menos, ¿no? Probablemente sea una neoplasia de mama, ¿no? Probablemente. Así que hacemos ahí su mamografía, su ecografía de mama, ¿no? Para ir haciendo un diagnóstico. ¿Cuál es la etiología de cambios mínimos? Se supone que usted ha dicho, doctor, que todos estos tienen una causa que no es conocida, ¿no? Son idiopáticas, no tienen una causa. Pero ¿qué pasa? Que estamos hablando de cambios mínimos tanto en el niño como en el adulto. Entonces, en los niños se dice que puede ser una probable disfunción de linfocitos T, que probablemente se trate de una alteración transitoria en la expresión de proteínas constitutivas de la membrana, ¿no? Transitoria. De todas las proteínas que hemos visto nosotros en la membrana, de las proteínas, ¿qué consigue la membrana basal glomerular, ¿no? Las proteínas de anclaje del podocito y todo eso. Entonces, en adultos y en algunos niños también se ha asociado con enfermedades que pueden ser infecciosas, pueden ser alérgicas o pueden ser neoplásicas, por ejemplo, síndrome de Hodgkin, o secundario a fármacos que ha podido tomar el paciente, ¿no? Como antiinflamatorios no esteroideos, los AINES o el captopril también. Respecto a la histología, como dicen, no aparecen anomalías en la microscopía óptica. Los glomérulos y los capilares son normales y no se objetiva ningún depósito en la inmunofluorescencia. ¿Ya? En el microscopio electrónico puede verse cambios caracterizados por ensanchamiento y borramiento de los pies de los podocitos. La biopsia no está indicada en los casos pediátricos, porque la sensibilidad a los corticoides es casi constante. O sea, pocos niños no responden a los corticoides. ¿Qué corticoides conocen? A ver, voy a llamar la lista. Franklin Ramos Gutiérrez, ¿qué corticoides conoces? No está Franklin, ya se durmió ya. Vamos. Amanda Muñoz Tacora. ¿Está ahí? Amanda. La delegada Dina Vaneso y Tolarico. Doctora. ¿Qué corticoides conoces? La Dime 7 corticoides que conoces, 7 tipos de corticoides. Allá, hidrocortisona, otro. Prednisona. Prednisona, ya otro. Prednisolona. Prednisolona, ya otro. Dexametasona. Dexametasona. Ya. ¿Qué más? Me estaría también la prednisolona, doctora. Ya me dijiste, ¿no es cierto? Fludrocortisona. ¿Qué otra cosa más? Metilprednisolona, No. ¿me dijiste? ¿Me has dicho la metilprednisolona? Prednisolona. La metilprednisolona. Metil también sería, doctora. La metilprednisolona, ¿no? Es la que damos, pues. Todos los pacientes generalmente los pulsamos, ¿no? Y los pulsamos primero con metilprednisolona, ¿no? No les damos hidrocortisona ni dexametasona, no. Cuando iniciamos el tratamiento inmunosupresor, damos metilprednisolona. En los casos de trasplante renal, dan metilprednisolona. Entonces, esto es lo que van observados ustedes en cambios mínimos. Si se fijan, está igualito que un glomérulo normal, no hay ningún cambio, ¿no? Solo en la microscopía electrónica. Entonces, en algunos casos, vemos aquí, inmunofluorescencia, ¿no? Biopsia renal de una niña de 10 años, ¿no? Que básicamente lo que observamos es un borramiento, dice, de los procesos podocitarios sin depósitos electrotensos. No hay inmunofluorescencia. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? Básicamente síndrome nefrótico en un 80% de los casos. ¿Qué manifestaciones clínicas da eso? Edema, ¿no? Edema palpebral, anasarca, todo eso. Su pronóstico renal al final es bueno. Generalmente en los niños responden al tratamiento en 4 o 5 años, van bien. Y algunos dejan los corticoides. Es frecuente, dice, el deterioro reversible de la función renal.
¿no? En relación a factores funcionales, por ejemplo, hipovolemia grave o tratamiento diurético intenso, como están en anasarca, a veces nos excedemos con el tratamiento de furosemida, ¿no? Entonces, provoquemos una depresión de volumen y eso hace que aparezca una disfunción renal. La alimentación de YECAS y ARA2 también podría acarrear o desencadenar un deterioro de la función renal. Los AINES, trombosis bilateral de la vena renal. Entonces, ¿por qué se podría producir trombosis bilateral de la vena renal? Porque como es un síndrome nefrótico, ya les dije, ¿no? Bota antitromina 3 y se puede producir un trombo en la vena renal y hacen falla renal por eso. El tratamiento en estos casos, ¿cuál es? Mira, todos se van a dar cuenta, corticoides. Das prednisona 1 por kilo por día. Trata de no pasar de 60-80 miligramos en el adulto. ¿No? Dosis única matinal se da con un protector gástrico. ¿No? ¿Y cómo dices que ha mejorado? Cuando desaparece la proteinuria durante al menos 3 días. ¿Ya? En adultos que no van bien a veces a este tipo de cuadros, se les llama resistentes a los corticoides o corticoresistentes, cuando la proteinuria persiste tras 16 semanas de tratamiento o cuando no ha descendido en absoluto tras 8 a 12 semanas de tratamiento. Entonces, la remisión del síndrome nefrótico se consigue un 81-90% de los adultos tratados, es similar a los niños, el tiempo que se tarda en obtener la mayor remisión es mayor. Entonces, una vez que ya das tratamiento, ya descendió como acá, ¿no? Dice, ¿no? Te está dando de 8 a 12 semanas de tratamiento y ves que va muy bien, entonces, ¿qué haces, no? Comienzas a bajar la dosis, porque si no, ese paciente va a ser síndrome de Cushing, ¿sí o no? Entonces le das prednisona, le vas bajando poco a poco. La interrupción brusca o un descendencia demasiado rápido puede dar lugar a una recidiva. Se puede volver de nuevo el síndrome nefrótico, volver de nuevo a eliminar grandes cantidades de proteínas. En general, se deben administrar altas dosis de prednisona durante 8 a 16 semanas o 1 a 2 semanas tras la remisión completa y luego vas a la pauta descendiente. No lo desciendes de un momento a otro, ¿no? Puedes descender de dos formas, ¿no? Puedes dar, ¿no? Días alternos, 1 miligramo por kilo durante un mes, y luego vas reduciendo poco a poco la dosis de manera que la duración del total del tratamiento sea de 4 meses como mínimo. Entonces, estos son los patrones de respuesta. Remisión completa, remisión parcial, recidiva, sensible a corticoides con respuesta primaria, sensible a corticoides con respuesta primaria y solo una recidiva en los primeros 6 meses, recidiva frecuente, dependiente de corticoides, que si tú bajas el corticoide, regresa a lo anterior, ¿no? Al escenario anterior. Resistente a corticosteroides, sin respuesta a esteroides. O sea, tú le haces el control de proteinuria y está igual, no has hecho nada. Ahí dices, oye, no, debe ser que es otra cosa. Entonces ahí buscas glomerulosclerosis focal segmentaria u otro tipo de patología. Otro es el tratamiento de segunda línea, ¿no? ¿Se da en quiénes? En estos señores de acá. Resistente a corticosteroides. ¿Qué damos? Ciclofosfamida, 2 miligramos por kilo por día por 8 a 12 semanas. Clorambucilo, ¿no es cierto? Todo eso. Puedes dar ciclosporina A, ¿no? Puedes dar microfenolato de mofetilo 1.5. ¿Esto es necesario que ustedes lo aprendan? No. Que sí me interesa que aprendan, que sí se usa corticoides, que eso les viene en el examen de la residencia. Dosis no les va a venir, pero ustedes tienen que tener un conocimiento general de todo lo que van a hacer. Pueden ser emergencistas quizás, ¿no? Y ven que un paciente con glomerulo viene, ¿no? Y viene por una infección severa. Tú preguntas, señor, ¿y qué tiene? Ah, tiene glomerulonefritis. ¿Y qué recibe? Recibe corticoides. ¿A qué dosis? Ah, para eso es eso que yo les menciono, ¿no? Para que eso no va a venir el examen. Entonces, todo el algoritmo está acá de tratamiento, ¿no? Si hay remisión, sin remisión, ¿no? Considerar si hay recidiva ocasional o no hay recidiva, o la recidiva es frecuente, o si es dependiente de corticoides, ¿no? Y vas viendo qué cosa vas a hacer.
la ciclosporina en algunos casos. Si no hay recidiva, normal, le sigues dando su corticoide, vas haciendo tus controles. Y acabas viendo, ¿no?, que lo que no ha servido vas pasando paso por paso y vas escalando. Ahora vamos a glomerulosclerosis segmentaria y focal. Entonces, es responsable del síndrome nefrótico en menos del 10% en el niño y va aumentando con la edad, llega a ser del 20% en adolescentes y adultos jóvenes. En el Perú debe ser responsable del 40% siquiera, las focales segmentarias. ¿Por qué? No lo hemos estudiado. Su diagnóstico es histológico, su epidemiología depende de la población estudiada, así como de los criterios de biopsia. Muchos llegan a diálisis, pero nunca se supo la causa o el patrón histológico. Entonces, más que nada, en las focales segmentarias se debe diferenciar si son secundarias o son primarias, ¿ya? ¿Por qué? Porque las secundarias son por hiperfiltración, por ejemplo, ¿no? Hiperfiltración. ¿Eso lo puedes corregir? Sí, podrías corregir. Presencia de tóxicos. Retiras el tóxico, mejora. Proceso de cicatrización. Cuando hablamos de hiperfiltración, por ejemplo, un solo riñón, ¿no? Monorred. O procesos glomerulares previos, ¿no? ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser diferente en ambos. Por ejemplo, en las formas primarias se habla de un posible factor circulante, no se sabe cuál es ese factor circulante, y básicamente se sospecha de esto porque si fuera un problema que solo está circunscrito al riñón, y tú pones otro riñón, ¿no? Trasplantas otro riñón, y ves que en ese riñón que no era del paciente, es de otra persona, su riñón, ¿no?, de un donante cadavérico, por ejemplo, podría ser, recidiva la enfermedad en ese riñoncito. También hay formas genéticas raras, ¿no?, que básicamente tiene que ver con los genes que codifican las proteínas de la membrana basal. En la histología se caracteriza en la microscopía óptica esclerosis del ovillo glomerular, esclerosis, cicatrización, ¿no?, que afecta focalmente a algunos glomérulos, es decir, una parte nada más, no todo el glomérulo. Y las luces capilares están obliteradas por material acelular con zonas de hialinosis. La inmunofluorescencia muestra habitualmente depósitos de inmunoglobulina M y complemento 3. Entonces, estos son los subtipos de la focal segmentaria. Cada uno de estos es de diferente respuesta. Y el tratamiento en todos ellos es diferente también. Por ejemplo, las formas clásicas, las periliares, las celulares, las triplesio, las colapsantes. Estas son las peores. ¿Ya? Entonces acá vemos una no específica. Todas estas zonas son de, eso que estoy pintando ahí, ¿no? Hay depósitos de colágeno tipo 4. Todo eso. ¿Ya? Acá todo lo que está en azul es esclerosis. Es decir, donde antes había capilares, donde había, ¿no?, células, qué sé yo, ahora hay colágeno. ¿Y cuál es la clínica? Ya dijimos, ¿no?, al inicio. Puede tener nefrótico, puede tener nefrítico, puede tener solo proteinuria nada más o solo hematuria. Entonces, lo más frecuente es la proteinuria, con síndrome nefrótico. Aunque en adultos puede ser de cualquier edad, es decir, puede ser síndrome nefrótico, puede ser síndrome nefrítico, puede ser solo proteínas que no tengan hipertensión o no tengan hematuria. Si eres un adulto y tienes ya hematuria e hipertensión arterial, se aprecia insuficiencia renal en estos pacientes, sobre todo en las formas colapsantes. ¿Ya? Entonces la evolución se va dando por el grado de proteinuria, el grado histológico, la presencia de insuficiencia renal y la respuesta al tratamiento. Los casos resistentes que evolucionan en insuficiencia renal son un 50% a los 10 años de evolución de la enfermedad y en algunos rápidamente llegan a diálisis en 2 a 3 años, dependiendo de qué tipo de forma es.
El tratamiento, igual que en lesiones mínimas, das prednisona, das YCAS-YARA2, ¿no? Y das prednisona, o sea, inmunosuprimes si tu CREA está menos de 1.5. Si tu CREA está más de 1.5 y tú le haces una biopsia, probablemente encuentres pocos glomérulos funcionantes. Entonces ahí dice, no, pero ¿qué hacemos? ¿Le damos o no le damos prednisona? Mejor no le damos. Dice, pues ya está por llegar a falla renal crónica. Mejor no le damos. Y no le damos. Y los que están menos de 1.5, ¿qué le dan? No, igual, le dan prednisona de 8 a 12 semanas, 3 meses, ¿no es cierto? De 2 a 3 meses. Ya, no hay revisión a los 4 meses. Si no hay revisión a los 4 meses, ¿qué haces? Puede ser que sea resistente a corticoides o sea corticodependiente, ¿no es cierto? Vamos a admitir a Rubigilda. ¿Ya? Entonces, si es córtico dependiente o es córtico resistente, pasas ciclosporina. 5 miligramos por kilo, pero es un anticalcineurínico, ¿ya? Después de la calcineurina. La prednisona, pues tacrolimus, clorambucil, pues el nicofenolato. Si los YCAS-YARA2, cuando está más de 1.5 das eso, porque ya sabes, ya que ese niño no va a ir bien. Entonces ya hemos revisado que la ciclosporina es tratamiento de segunda línea, ojo, ¿ya? Y veíamos a las membranosas. Las membranosas son causa frecuente en el adulto de 25 a 30%, ¿ya? Es poco frecuente en niños y su máximo de incidencia se encuentra en la cuarta o quinta década de la vida y es mayor en varones. La etiología tiene un origen idiopático, no hay una causa conocida y podría representar a los ratitos que están entrando y saliendo a cada rato. Listo. Esta enfermedad puede tener relación también con otras situaciones, por ejemplo, neoplasias, enfermedades sistémicas, infecciones, uso de drogas. Y las enfermedades neoplásicas, o sea, los cánceres, son responsables del 5 a 10% de los casos de glomerulonefritis membranosa. Por ejemplo, carcinoma de pulmón, de mama y de colon. La histología, hay un engrosamiento de la pared de los capilares glomerulares global y difuso, ¿ya? La plata metenamina se visualiza en paredes capilares con imagen especular. Y en fases avanzadas puede haber esclerosis glomerular de grado variable. Puede haber en la inmunofluorescencia depósitos glandulares difusos de IgG y complemento 3. Entonces tiene áreas de esclerosis, ¿no? Estamos viendo acá. Plata metenamina son las esclerosis. ¿Cuál es la clínica? Síndrome nefrótico, ¿no? En el 80% de los casos va a tener síndrome nefrótico. Se presenta solo con proteinuria, la hematuria microscópica es frecuente, así como la hipertensión arterial. 30% de los casos con insuficiencia renal que pueden ser hasta una fase terminal. Y siempre hay que ver una causa identificada, hay que buscar secundaria, cáncer. Entonces, en ellos es más frecuente la trombosis de la vena renal, por eso hay que tener mucho cuidado con la anticoagulación. La evolución es variable, la incidencia de insuficiencia renal terminal es de un 35% a los 10 años, es decir, con el tratamiento a los 10 años, muchos van a llegar a insuficiencia renal y por lo tanto van a requerir posteriormente diálisis. Entonces, la evolución, ¿cómo la predices? Algunos factores nos pueden ayudar a predecir. Una proteinuria importante, persistente de más de 8 gramos al día, presencia de insuficiencia renal y grado de fibrostúbulo intersticial diagnóstico, y el hecho de tener edad avanzada, sexo masculino, y la presencia de hipertensión arterial. El tratamiento conservador, como siempre, ¿no? YCAS, para 2, obviamente la sal y todo eso. En casos con síndrome nefrótico y función renal normal, se aconseja un periodo de observación que incluirá tratamiento general conservador con YCAS y ARA2. ¿Ya? En general, se recomienda un periodo de observación de 6 meses, si la proteína es superior a 8 gramos por día, y en varones de más de 50 años de edad. Si la proteína va de 4 a 8 gramos por día, el periodo de observación puede extenderse a 12 meses, sobre todo en mujeres con menos de 50 años de edad. Búsqueda de cáncer, básicamente. Bueno. ¿Cuál es el tratamiento en este caso?
¿Cuál es el tratamiento específico? ¿No? Ciclosporina, tacrolimus, o un ciclo de corticoides de 0.5 miligramos por kilo por día, o le da ciclofosfamida, o clorambucilo, ¿ya? O sea, cosas grandes van a venir de sangre. Lo que quiero que entiendan es que todos los medicamentos son inmunosupresores, ¿cierto? Veamos otro. Este es el algoritmo. Vayamos a las membranas proliferativas. Un glomérulo normal. Y acá ven ustedes sus lóbulos. Igual el pecho glomerular, la matriz mesangial. Y van viendo que se forman como una especie de anillos rígidos. Pero esto ya no nos importa mucho. Las membranas basales están acá, engrosadas. Ven ustedes que se ve claramente la membrana basal. Podocito, la parte justa glomerular, lo mismo. Está. Las glomérulas membrano-proliferativas, ahí ven ustedes que acá ya no se ven ni siquiera las luces de los capilares glomerulares. Todo está lleno, infiltrado. Y es proliferativa porque ha aumentado el número de células que están obstruyendo las luces capilares. Afecta a niños de 8 a 16 años, similar en ambos sexos, su frecuencia ha ido disminuyendo, ¿no? Y las formas secundarias son más frecuentes en adultos. Entonces, la etiología, en la tipo 1, tenemos que es por inmunocomplejos, ¿no? Generalmente son infecciones, neoplasias o enfermedades autoinmunes. En la tipo 2, hay depósitos densos, no contienen inmunoglobulinas, pero que activan el complemento. Y en ellos hay hipocomplementemia, 80% en el tipo 1 y 100% en el tipo 2. Se activan por la vía clásica en el tipo 1 y por la vía alterna en el tipo 2. Entonces, en la tipo 1, engrosamiento difuso y global de la pared capilar y personalidad no capilar y mesangial. En la tipo 2, enfermedad de depósitos densos, debido a la aparición de depósitos densos intramembranosos en banda, ¿no? Hipercelularidad lobular también. En la tipo 3 es similar a la tipo 1, pero hay depósitos subepiteliales. Y ahí vamos viendo, ¿no? Ha crecido bastante el penacho glomerular. Esto es lo que era el glomérulo. Hasta acá es. Ya, entonces, parte. Ya no se ven tampoco las luces capilares, ¿no? Lo mismo. La clínica. Síndrome nefrótico. La mitad de los pacientes tienen síndrome nefrótico. 25% tienen proteinuria hematuria sintomática y otro 25% cursa con síndrome nefrítico. La insuficiencia renal puede estar en el 50% de los casos. La tipo 1 puede cursar a nefritis y tipo 2 con síndrome nefrótico. La supervivencia renal es de 65% a los 10 años y el pronóstico es peor en el tipo 2. Tratamiento, prednisona. El régimen del tratamiento es, como quien dice, al cálculo, no está bien definido, ¿no? Algunos de 40 miligramos por metro cuadrado de 10 alternos, usan antiagregantes. En los adultos no está justificada la utilización de prednisona, dicen los adultos. Los niños sí. Si la proteína es superior a 3 gramos por día o si hay afectación de la función renal, se recomienda el uso de antiagregantes y anticoagulantes. ¿Te das cuenta? Va cambiando el tratamiento. No todo es prednisona. También damos inmunosupresores como la ciclofosfamida, que no han demostrado mucha efectividad, pero lo usamos como coadyuvante. Debe instalarse un control agresivo de la hipertensión arterial y la proteína con el uso de IECAS y ARA2. Y ahora hablemos de las posinfecciosas, ¿no? La que antes normalmente decíamos las postestreptocócicas. Entonces acá vemos, ¿no? Las posinfecciosas afectan principalmente a población infantil, de 2 y los 6 años, puede ser epidémica o puede ser esporádica. La etiología es una glomerulonefritis asociada a infección, aunque el mecanismo patogénico último no se conoce, puede ser un efecto tóxico directo de una proteína bacteriana, puede ser el estreptococo o estafilococo, o una lesión medida por inmunocomplejos. Histología, hipercelularidad global difusa de las células mesangiales y endoteliales. Estas son las endocapilares, se ven ahí.
La clínica, síndrome nefrítico agudo es el que predomina, ¿no? En algunos casos son asintomáticos, o algunos llegan hasta insuficiencia renal aguda o oligoanuria. El periodo de latencia va desde la infección, de 7 a 21 días para las faringitis, es decir, se van a presentar de 2 a 3 semanas después de haber acabado, o de 14 a 21 días tras las infecciones cutáneas. Hipocomprometemia transitoria, se detectan títulos de antitrofilicina O, y el pronóstico en general es bueno. Algunos hacen hipertensión arterial, proteinuria e insuficiencia renal terminal. Tratamiento, medidas de apoyo básicamente. Tratamiento de la hipertensión arterial, tratamiento de la sobrecarga de volumen con diuréticos, ¿no? Antibióticos. No existen pruebas que apoyen el uso de agentes inmunosupresores, a no ser que sea una proliferación extracapilar. Las mesangiales por IgA es la forma más frecuente de glomerulonefritis en cualquier edad, fundamentalmente en la segunda o tercera década de la vida, y su incidencia es más elevada en varones. Etiología es una activación del complemento, por lo tanto va a estar depleta el complemento, por el depósito de inmunocomplejos, sobre todo de IgA. Entonces hay un defecto inmunitario de las mucosas que produce una exposición a varios antígenos ambientales. Histología es una glomerulonefritis proliferativa focal o difusa, donde se observa expansión segmentaria e hipersalubridad de la matriz mesangial. El diagnóstico definitivo se hace con inmunofluorescencia. Tinción mesangial por IgA. Los niveles séricos, un momentito voy a hacer esto, se encuentran elevados en un 50% de los casos. Los niveles de complemento suelen ser normales, ¿no? Hay hipercelularidad mesangial y endocapilar, glomerulosclerosis segmentaria y fibrosis y atrofia tubular. Hay depósitos mesangiales difusos de IgA, ¿no? Ahí lo mismo. Esto lo vemos en inmunofluorescencia, todo lo que se ve en ese color fosforescente es que es la reacción antígeno-anticuerpo que se ha producido por el uso de fluoresceína. Igualito acá, ¿no? Vemos, todo eso son IgAs que están depositadas dentro del glomérulo. Si ven ustedes, todo esto es un penacho glomerular, todito esto. Entonces ahí está depositado. ¿Cuál es la clínica? 40-50% de los casos hay hematuria macroscópica, asintomática. ¿Ya? Puede desarrollarse insuficiencia renal aguda durante los brotes de hematuria. 30-40% presentan hematuria microscópica. ¿Ya? La mayoría es macroscópica. Tienen algunos hipertensión arterial maligna. ¿Ya? No es una entidad completamente benigna, puede llegar a insuficiencia renal terminal a los 20 años de tratamiento. Los factores de mal pronóstico son la hipertensión arterial, insuficiencia renal, proteinuria persistentes, ser varones, la edad elevada en el momento del diagnóstico. ¿Tratamiento cuál es? IECA-CIARA2 cuando es conservador. ¿Ya? Los enfermos con pronóstico desfavorable pueden recibir dosis de ácidos grasos omega 3 también. Y se utiliza prednisona, pero ha sido objeto de controversia. No hay consenso a la hora de tratar las formas leves. No siempre hay que hacer biopsia, hay que hacer inmunofluorescencia. ¿Ya? Puede haber formaciones de semilunas también en los pacientes. Cuando es muy agresivo el cuadro, podrías dar corticoides, ¿no? Que tienen tener un efecto beneficioso. Ahora hablemos de la glomerulonefritis proliferativa extracapilar. ¿Ya? Es el más agresivo de las lesiones causadas por inflamación glomerular. Está dado por inmunocomplejos, es causa frecuente en niños, en adultos es la paucina. Entonces, ¿cuál es la que está dada por anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿no? Dirigidos contra el colágeno de tipo 4? Muestra una incidencia máxima, ¿no? En la segunda o tercera década de la vida,
es más frecuente en varones, se presenta con hemorragia pulmonar, síndrome Goodpasture, y en la sexta o séptima década de la vida, más frecuente en mujeres y limitada solo al riñón. Está asociada en la tipo 2 a inmunocomplejos en el 40% de los casos, presenta pruebas clínicas y analíticas en el aglomérulo de nefritis proliferativa del tipo 3 o pauciinmune, o necrosante idiopática del 40%, con su tipo más frecuente en adultos, sobre todo de edad avanzada. La histología, semilunas, chicos, ¿ya? Esto es lo más importante, semilunas, ¿ya? Que es una proliferación de las células parietales. Comienzan siendo epiteliales y acaban siendo fibrosas, es decir, son reemplazadas por colágeno, ¿de acuerdo? Y elastina. En el tipo 1 suele estar en el mismo estadio evolutivo, a diferencia del el tipo 3. En el tipo 2, el aspecto mediante microscopía óptica depende de los glomerulocitos subyacentes. Entonces, esto es lo que vamos a ver nosotros aquí. Esto es lo que vamos a ver. Esto que está acá es lo que era, ¿no? Lo que está en verde, las flechas verdes, son células parietales. Y esto es lo que queda del pobre glomérulo. Va a comenzar a crecer y lo está presionando completamente. Igualito acá. Todo esto que vemos, ¿no? Que estoy yo pintando, ¿no es cierto? Es un área que es el penacho, ¿no? Que está comprimiendo este penachito de acá. Pobre penachito, esto no vaya. Todo eso. ¿Cuál es la clínica? Esto es importante, ¿ya? El tipo 1 es una instauración rápida, es una glomerulitis aguda como oliguria o anuria, ¿ya? O sea, la falla renal va a ser sumamente rápida en estos pacientes y el riesgo de progresión en insuficiencia renal terminal es alto. Entonces, hay factores, ¿no? Hay citoquinas que van a ocasionar la proliferación de toda esta semiluna, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo, ¿qué cosa es? Nuestro objetivo es lograr que deje de producir esas citoquinas, ¿no? Para evitar que siga creciendo estas semilunas y compriman completamente al glomérulo y lo vuelvan no funcionar. Nos quedamos ahí si ese es nuestro objetivo, ¿no? Tratamiento metilprednisolona de 0.5 gramos por día por 3 días consecutivos. Luego das prednisona. En algunos casos ciclofosfamida. Ciclofosfamida o endovenosa, ¿no? 0.5 gramos por metro cuadrado. También puede ser azatioprina o micofenolato en sustitución de la ciclofosfamida. Entonces, muchos llegan a diálisis, ¿no? Entonces tú le das inmunosupresión y a veces no revierte. Haces la biopsia y ves que todo está comprimido. Ya, ¿para qué le sigues dando inmunosupresión? Lo dejas nomás, pues ya va a quedar en diálisis. ¿De acuerdo? Listo, hasta ahí hemos avanzado. Ya veo que está roncando, ¿has escuchado dormir? ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada. Ya chicos, entonces mañana nos vemos. Mañana hacemos insuficiencia renal aguda y pasamos a enfermedad renal crónica.